Pues mi nombre es Juan Luis Ramos, soy ingeniero agrónomo, doctor y investigador contratado a cargo del proyecto de Formac, así que mi especialidad pues es el biogás. Llevo unos 10 años más o menos trabajando en el sector, en investigación, algo en empresa también. Y bueno, voy a contarles un poquito por la parte más técnica de lo que comentaba Javier al principio y hacia dónde nos enfocamos nosotros y qué es lo que intentamos desarrollar desde la Universidad de La Laguna. Entonces, lo primero de todo es explicarles qué es la digestión anaerobia, qué es el proceso que produce biogás. Hasta ahora se ha hablado de compost, sobre todo, que es la digestión aerobia, y la digestión anaerobia es en ausencia de oxígeno. Y durante este proceso degrada materia orgánica, un conjunto de microorganismos diferentes en asociación, lo que hace es producir biogás, es reducir la materia orgánica, como bien decía Rafael. En vez de oxidar, pues reduce y lo que da lugar es a un gas que tiene mucho metano. Y como tiene metano, es como el gas natural, pues podemos utilizarlo para producir energía de la misma forma. Se usa desde hace muchísimos años para tratar cualquier tipo de residuo orgánico, excepto justo los que tienen mucha lignocelulosa, todo ese material estructurante que es muy bueno para el compost, pues en los digestores anaerobios no se degrada bien, pero trata estiércoles, residuos de cosecha que no sean muy lignocelulósicos, residuos de industrias agroalimentarias, los lotes de depuradora se tratan mediante digestión anaerobia también, ¿vale? Todo tipo de residuos orgánicos. Y las ventajas que tiene respecto a otros procesos pues es que produce energía renovable, reduce los olores, reduce el volumen de residuos en torno a un 10%, sanitiza el material orgánico, no higieniza tampoco, reduce mucho los niveles de coliformes y salmonela, pero no termina de eliminarlos al completo, depende mucho del digestor y del proceso. Y también mejora las propiedades fertilizantes de ese residuo o subproducto porque lo transforma, estabilizando la materia orgánica y convirtiendo nutrientes orgánicos en nutrientes minerales. Entonces, el ciclo básico del proceso es lo que enseñó Javier antes. Estiércoles animales, residuos vegetales o restos de cocina, cualquier tipo de residuo orgánico, pues lo meteríamos dentro de un digestor anaerobio. Como es en ausencia de oxígeno el proceso, pues es un recipiente estanco, ¿vale? No puede entrar nada de aire dentro de ese recipiente, dentro de los residuos. Este recipiente tiene todos los microorganismos que van degradando la materia orgánica y se va produciendo biogás. Entonces, lo que ven aquí en este digestor, por ejemplo, que es un tipo de digestor de los muchos que hay, es que hasta el nivel del suelo serían los subproductos orgánicos los que estarían degradándose y lo que está por encima del suelo ya sería biogás acumulado. Por eso tiene esa forma así, ¿no? Como una bolsa. Entonces, por un lado, nosotros cogeríamos ese biogás, lo impulsaríamos para producir energía en un generador eléctrico, en un cogenerador para producir electricidad y calor a la vez, o en una caldera si queremos producir calor solo. Y esa energía pues la podemos utilizar en la propia granja o venderla a la red eléctrica. Y por otro lado, que es muy importante y que no se puede olvidar de este proceso, que es que vamos a obtener un subproducto que es el digestato y tiene que ir a agricultura y se puede utilizar en la agricultura. Tiene que devolverse al campo agrícola esa materia orgánica estabilizada y esos nutrientes. Entonces, como ven, es un ciclo cerrado, así que es economía circular, estamos recuperando el carbono, la materia orgánica de los residuos para producir energía y parte para reciclarla al suelo y los nutrientes de esos residuos pues también los estamos introduciendo en el suelo, ¿no? Y bueno, siempre economía verde porque producimos energía renovable y tal, y protege el medio ambiente porque cuando alguien tiene un digestor, si un productor de residuos tiene un digestor, ya va a dejar de gestionar inadecuadamente sus residuos, ¿no? Ya sabe el valor que tiene, igual que si hacemos compost, sabemos el valor que tiene esos residuos, que ahora serían subproductos o recursos, y lo vamos a gestionar adecuadamente, ¿no? Ya no van a verterse por barrancos o ir a la alcantarilla y esas cosas que a veces ocurren, ¿no? En las explotaciones también. Entonces, en Canarias, como antes comentaban, pues se generan más de 500.000 toneladas anuales de residuos orgánicos en granjas, estiércoles, purina y gallinaza, ¿vale? Son más de 500.000 y nosotros en un estudio que hicimos en el 2019 estimábamos que en torno a 495.000 serían aprovechables para producir biogás. No todo se aprovecharía porque hay subproductos orgánicos que ya van directamente a agricultura. No tiene sentido si un ganadero consigue vender su estiércol y lo lleva a un campo agrícola, pues no tendría mucho sentido que pusiera una instalación de biogás. Pero si no tiene salida, se puede hacer biogás con él.
Aquí los colores de cada municipio pues representan un poco la cantidad de residuos que se generan en cada uno de ellos, en cada una de las islas, y estos números serían la potencia eléctrica que seríamos capaces de producir en cada isla a partir del biogás de estos casi 500.000 residuos al año, 500.000 toneladas de residuos. Este estudio lo hicimos para cada isla de Canarias, aunque aquí sale el Tenerife y Gran Canaria, están todas las explotaciones ganaderas identificadas según su especie y el tamaño. Según el tamaño de la explotación ganadera, el número de animales, pues sabemos la cantidad de residuos que se generan. Por otro lado, como bien acaba de comentar el compañero, en Canarias durante el 2017 al 20, más o menos cifras constantes de 40.000 toneladas anuales de fertilizantes importados. Y son minerales que no se producen en Canarias, podríamos decir, vale, pero que también son orgánicos. Se importa gallinaza peletizada desde Holanda y que se aplica en los campos agrícolas canarios, ¿no? Y mientras los que producen gallinazas no saben qué hacer con ellas. Tienen un problema importante, pero sí, a Holanda sí se la compramos para aplicarla aquí en Canarias, ¿no? Y esas 40.000 toneladas pues le cuestan a la agricultura canaria unos 26 millones de euros. Es el dinero que sale de los agricultores canarios para irse fuera, cuando al menos podría quedarse en Canarias, ¿no? Y alimentar la ganadería, ¿no? O quedarse aquí de forma local, ¿no? Entonces lo que repetimos una y otra vez, y han repetido todos los compañeros hasta ahora, es que estamos tirando recursos, no estamos desechando residuos, ¿no? Sino que estamos desaprovechando recursos que son muy, muy valiosos y que realmente no somos conscientes por lo que podemos ver en las charlas que hemos visto, casi nadie es consciente del valor que tienen, ¿no? Porque son nutrientes para la agricultura, puede ser energía para las explotaciones ganaderas, materia orgánica para los suelos empobrecidos, y además, también muy, muy importante, es una fuente de empleo y economía local y sobre todo en el mundo rural que está muy necesitado. Vale. Y bueno, después de esta introducción similar a la que han hecho los otros compañeros, pues ya sería ver un poco lo que es el proceso a nivel industrial o a nivel de granja. Entonces, en una granja típica, pues lo que haríamos sería recoger los estiércoles, purines o gallinazas, limpios a poder ser, ¿vale? Sin restos de tierra o arena. Si se utilizara arena para las camas de ganado, pues no sería conveniente para el digestor anaerobio. Pues recogeríamos esos residuos y los almacenaríamos temporalmente en una balsa. Entonces, una balsa en península de una gran granja de vacas, ¿no? Obviamente adaptada a la escala canaria. Entonces almacenaríamos este residuo, idealmente solo de un día para otro, ¿vale? No más, para impulsarlo con una bomba al digestor anaerobio, que está en la misma foto de antes, ¿no? El digestor anaerobio es el corazón del proceso. Esto es una tarea que se haría todos los días, de forma continua, es un proceso continuo, para que los residuos que generemos se estén gestionando y tratando al mismo momento en el que se generan, y todos los días tengamos nuestra fuente de energía, que retiraríamos, que sería el biogás, ¿no? Que retiraríamos por medio de una soplante. Se depura un poquito de algunas impurezas y ya lo llevaríamos a un generador eléctrico o a un cogenerador en el que produce electricidad y además aprovecha el calor de los gases de combustión para producir agua caliente. Y bueno, esta electricidad o la utilizamos en granja o la vendemos a la red eléctrica, y a la vez el calor que se genera, parte se puede reintroducir en el digestor, porque así va a aumentar la eficiencia del proceso de degradación. Las bacterias, los microorganismos van a estar más cómodos y van a degradar de forma más eficiente si lo mantenemos a 35 grados centígrados aproximadamente. No es obligatorio, los microorganismos también pueden funcionar a temperatura ambiente perfectamente, solo que irían un poquito más lento, ¿no? El proceso no sería tan eficiente. Y bueno, por último, pues tendríamos ese digestato que tiene que ir a la agricultura, ¿no? Se tiene que aplicar en la agricultura. Entonces el digestor, como les decía, es el corazón del proceso. Y digestores hay de muchísimos tipos. Si buscan un poco en Google van a ver todo tipo de digestores anaerobios, desde los más tecnificados, que son los que se utilizan en Europa, incluido también la península. Son grandes digestores para granjas muy, muy grandes, o digestores que son instalaciones centralizadas de tratamiento de residuos, ¿no? Donde varias granjas llevan sus purines, sus estiércoles, para gestionar en conjunto este subproducto y producir energía. O tendríamos los no tecnificados o de bajo coste, que serían más, son modelos que se desarrollan mucho en Latinoamérica
o en el sudeste asiático, son muchísimos más baratos y se enfocan más a nivel de granja pequeña, familias, comunidades rurales, ¿vale? Entonces los usos y las características de cada uno de estos modelos pues, son muy diferentes, ¿no? Los tecnificados, pues tenemos control de temperatura, normalmente se agitan, tienen muchísimos sensores, controles automáticos para producir grandes cantidades de biogás, ¿no? Son instalaciones bastante caras, con una ingeniería muy especializada y bueno, que producen grandes cantidades de biogás. Entonces este biogás, si vas a hacer una gran inversión de este tipo, pues tienes que producir gran cantidad de biogás para rentabilizarla y se suele utilizar en cogeneradores para producir electricidad, inyectar a la red eléctrica, venderlo, o incluso ahora mismo pues se está promoviendo mucho su depuración a biometano para inyectar en las redes de gas natural y sustituir el gas natural, ¿no? Sería la forma de descarbonizar el uso de gas natural en la economía, ¿no? Igual que la fotovoltaica o la eólica sustituye la electricidad producida con combustibles fósiles, pues el gas natural que llega a las casas en penínsulas, pues se descarbonizaría con biometano. Y por otro lado, en estos biodigestores más domésticos, pues el biogás que se produce se suele utilizar para producir agua caliente en calderas o mediante quemadores, para producir electricidad en generadores o incluso para cocinar o iluminar. Entonces, en La Laguna, en la universidad, lo que estamos haciendo, que venimos desarrollando desde hace unos años, es intentar adaptar estos modelos de bajo coste a Canarias, ¿vale? Teniendo en cuenta que tenemos una legislación europea bastante más restrictiva que la que pueden encontrar estos países en vías de desarrollo, pero que a la vez nuestra economía del sector primario pues, está a medias, a caballo entre lo que viene a ser las granjas de Europa, grandes granjas de Europa, y lo que es Latinoamérica, ¿no? Entonces muchas veces encontramos granjas de pequeño tamaño que no tienen capacidad de inversión para ser grandes digestores, ¿no? Tampoco los necesitan. Entonces estamos intentando adaptar los digestores de bajo coste y poco tecnificados, tecnificarlos hasta cierto punto, que sigan siendo rentables y que puedan cada ganadero gestionar sus residuos de forma adecuada y producir su propia energía, ¿no? Que aproveche sus residuos para convertirlos en un recurso. Entonces esto es lo que vamos a visitar después y es el proceso de construcción de nuestra plantita piloto. Y ven el replanteo, la excavación que hicimos, ¿no? Las zanjas. Y una vez ya terminadas las zanjas, pues lo que hicimos fue instalar biodigestores textiles. Los textiles los trajimos de la India y tienen forma de salchicha, si lo ven aquí. Por un lado tenemos la entrada de su producto residuo que va alimentando el digestor y por otro lado, estaría la salida del digestato, ese residuo ya tratado, ¿no? Aquí pueden ver los digestores sin montar en el proceso de montaje. Aquí ya están finalizados la instalación, pero para cargarlos por primera vez tienes que utilizar estiércol vacuno o estiércol de rumiantes, porque los rumiantes en sus estómagos producen la digestión anaerobia, tienen los microorganismos que degradan anaeróbicamente los residuos. Por eso cuando eructan emiten metano, ¿no? Y generan mucho gases de efecto invernadero. Entonces los cargamos aquí entre todos con estiércol vacuno y pueden ir viendo cómo los digestores se van llenando e hinchándose a la vez, ¿no? Porque ya el propio estiércol que está dentro del digestor va produciendo el biogás de forma natural. Y pueden ver cómo se va hinchando hasta que ya tenemos los digestores completamente hinchados, llenos de biogás. Entonces ya es biogás que es utilizable para producir energía, ¿no? Bueno, aquí tenemos la instalación que vamos a ver luego, contadores de biogás para ver cuánto volumen están produciendo. Y creo que ahora hay un vídeo. Vale. Y al otro lado, esto sería nuestra experiencia, que es similar a los digestores de bajo coste, por eso quería enseñársela. Y esto sería lo que son las grandes plantas de biogás del norte de Europa o de península, que son instalaciones centralizadas de gestión de residuos. Entonces serían dos digestores de más de 3.000 metros cúbicos seguramente cada uno, que reciben grandes cantidades de purín y silo de maíz también se alimenta para producir más cantidad de biogás. Estos dos grandes biodigestores y aquí un postdigestor donde se almacena el digestato, se separa en sólido, aquí hay un separador sólido-líquido y se recibe el sólido, ¿no? Para llevar a agricultura y el líquido se almacenaría también en unas balsas que estaban por aquí. Aquí tendríamos la caseta con los cogeneradores para producir electricidad que se inyecta a la red eléctrica y para producir el calor que calienta estos dos digestores principales. Aquí ven el silo de maíz que alimentaría a los digestores.
Como ven, es una gran planta, una gran instalación que lleva muchísima inversión y obviamente pues esto requiere, esto trata grandes cantidades, muy grandes cantidades de residuos cada año. No es asimilable a lo que podríamos encontrar en Canarias, y aunque se juntaran varios productores. Son modelos muy diferentes. Y en esta otra diapositiva pues también ven diferentes tipos de digestores, todos muy grandes también. Esto sería simplemente una laguna que está impermeabilizada por debajo, esto es en Chile, cubierta. Tiene 40.000 metros cúbicos de capacidad y simplemente lo que hacen es cubrir la laguna para evitar esas emisiones de gases de efecto invernadero y a la vez aprovechar el biogás que se va generando de forma natural porque se produce en condiciones anaerobias, ¿no? Llegan a producir hasta 1,5 megavatios de electricidad cada hora. Y solo resaltarles, bueno, aquí esto es de una granja vacuna también, esto es de una industria lechera, ¿vale? Otro tipo de reactor. Y estos dos digestores pues son los que están en Gran Canaria, en el complejo ambiental del norte de Gran Canaria, que tratan los lodos de depuradora, de todas las depuradoras que hay en Gran Canaria, y también parte, en teoría, de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos. Y este tendría una capacidad de 4 o 6 megavatios, y solo produce electricidad para autoconsumo porque no tiene el permiso de Endesa todavía para inyectar electricidad después de tanto tiempo. Bueno. Y como les decía antes, pues el biogás que se va produciendo tanto en vertederos, en estaciones depuradoras o en digestores agroindustriales se puede utilizar para producir calor en calderas, para producir electricidad en generadores. Si lo vamos depurando más, ¿no?, de un biogás de pureza de un 60% aproximadamente de metano, lo podemos llevar a un 98% de metano, y ya lo podremos inyectar en redes de gas natural o utilizarlo como combustible para vehículos. Serían usos mucho más avanzados. Todo este procesamiento, pues obviamente es más caro, ¿no? Entonces los usos más básicos serían calor y electricidad, que son los más sencillos. Entonces, en el marco del proyecto de investigación que estamos desarrollando, vimos que un subproducto con un elevado potencial de ser utilizado para producir biogás, porque además los productores también tienen un alto consumo energético, es el lactosuero. En Canarias todos saben que tenemos una industria que será muy muy rica, muy diversa, y también de pequeños productores, ¿no? Y para producir un kilo de queso pues se generan entre 5 7 litros de... Se necesitan entre 5 o 7 litros de leche, por tanto de un kilo de queso se generan casi de media 6 litros de lactosuero, ¿no? Este subproducto es muy rico, muy nutritivo. Nuestros antepasados se lo bebían cuando pasábamos más hambre. Ahora se destina muchas veces a alimentación animal, pero hay muchos productores que no saben qué hacer con él porque se produce mucho, ¿no? Entonces, como es muy nutritivo, es muy rico en materia orgánica, pues también es muy contaminante y hay que tener mucho cuidado con lo que se hace con él. En Canarias se estimaba en 2015, el último estudio que hay, que se generaban entre 70 y 90 mil metros cúbicos al año de lactosuero, y básicamente le dan salida como pueden, un poco uso agrícola para hacer cefel, o utilizarlo directamente como fertilizante o fitosanitario, o también como alimentación animal, ¿no?, para el porcino sobre todo. Entonces nosotros recorrimos 17, 20 queserías por todas las Islas Canarias y recogimos 25 muestras de lactosuero en cada una de estas queserías, ¿vale? Aquí pueden ver una gráfica que la divide entre si son industriales o artesanas estas queserías. Industriales serían aquellas que pasteurizan la leche antes de producir el queso. Las artesanas son aquellas que utilizan solo leche cruda y según el origen de esta leche, ¿vale? Lo que quiero comentarles de aquí simplemente es que, como pueden ver aquí, tenemos los metros cúbicos de metano que produce cada tonelada de lactosuero, cada 1000 litros de lactosuero. Y como ven, pues casi todos los lactosueros, independientemente del origen o del tipo de producción, podrían generar 40 metros cúbicos de metano por cada 1000 litros. Es decir, aquel quesero que tenga 1000 litros de lactosuero en su industria podría producir 40 metros cúbicos de metano con digestión anaeróbica. Eso equivaldría a sustituir 40 litros de diésel o 64 kilos de propano, o a producir 120 kilovatios hora de electricidad. 1000 litros de lactosuero no es mucho, sería una quesería media, quizás media grande, ¿no?, para lo que viene a ser Canarias, pero es que cada día estaría produciendo 40 metros cúbicos de metano en digestores anaerobios y sustituyendo
casi todo o todo el diésel que podría necesitar en su granja para electricidad o para calentar la leche, ¿no? antes de hacer el queso. Y bueno, esto sería el caso del lactosuero, pero para otros subproductos, como podría ser el purín porcino, el estiércol o la gallinaza, estas serían las cifras, ¿no? Cada tonelada de purín podría sustituir 20 litros de diésel. Cada tonelada de estiércol podría sustituir casi 16 litros de diésel. Y cada tonelada de gallinaza pues, podría sustituir casi 90 litros de diésel. O sea, tenemos un recurso que si no conseguimos darle salida agrícola, o si tenemos un gran consumo energético, pues realmente nos interesa convertirlo en energía porque estaremos ahorrando mucho y luego el subproducto, el digestato, lo podemos llevar a agricultura igualmente. La planta piloto la completamos hace poquito con esta parte. Nosotros solo hacemos quemamos el gas para cocinar, para no emitir el metano, que es muy contaminante, porque bueno, en investigación a veces los fondos son un poco precarios. Quizás en un futuro pongamos un generador y tal. Pero esto simplemente es para demostrar que si el gas quema, o sea, si el gas se puede quemar, pues se podría quemar también en calderas para producir agua caliente o se podría quemar en un generador para producir electricidad, ¿vale? Exactamente lo mismo. Eso lo veremos ahora. La bolsa aquella azul que vieron, pues es biogás almacenado, claro. Entonces, durante estos años, en la planta piloto hemos hecho colaboraciones con las granjas porcinas para ver qué potencial de producción de biogás tienen las granjas, según su tamaño, según el purín que generan y tal. Acabamos de terminar esta experimentación hace unas semanas, así que no tenemos los datos definitivos todavía. Pero el año anterior sí que hicimos una colaboración con la quesería de Benijo. Cada semana nos traían unos 2.000 litros de suero para nosotros alimentar nuestros digestores. Entonces lo que pudimos ver, después de todo este año analizando los datos y produciendo biogás y tal, es que la quesería de Benijos tenía potencial para sustituir más del 80% del diésel que consumen en sus calderas para pasteurizar. Que dicen, bueno, pues no lo sustituye todo, o ¿cuánto es? ¿No? Pues la quesería se gasta más de 3.000 euros cada mes de diésel. Eso era hace 2 años, así que ahora habrá subido bastante. Entonces, la instalación era rentable, se ahorraban más de 3.000 euros al mes en combustible, y además, este lactosuero, que es muy, muy contaminante, ellos generan 7.000 litros más o menos al día de lactosuero. El lactosuero, cuando sale del digestor, ha reducido en un 90% su carga orgánica y conserva todos los nutrientes, con lo cual podría aplicarse perfectamente en agricultura, ¿no? En fertirriego, sobre todo, sería ideal. Y bueno, esta es la quesería de Benijo, como pueden ver es una gran instalación, pero también hemos ido a todo tipo de queserías, hasta las más artesanales, que tienen una pequeña cuba para cuajar el queso. Esta cuba también se calienta con bombonas de butano, de propano. Y bueno, esto es un ejemplo para una granja caprina con unas 100 cabras que produzca unos 200 litros de leche de cabra diaria, un 20% de rendimiento que sea. Estaríamos produciendo 160 litros de suero al día. Entonces estos 160 litros de suero, si los metemos en un digestor, como los que tenemos aquí, que luego verán, uno de ellos, pues podríamos producir unos 7 metros cúbicos de metano al día, que sería equivalente a 73 kilovatios hora de electricidad cada día. Eso, por ejemplo, son 6 horas diarias de un generador de 4 kilovatios, que le daría a lo mejor para arrancar la ordeñadora cuando lo necesitara y seguramente para casa también. O si prefiere utilizarlo para calentar agua, porque tiene necesidades energéticas térmicas, ¿no? de agua caliente, pues podría estar funcionando una caldera de 11 kilovatios térmicas cada 6 horas al día. O sustituir 7 litros diarios de gasoil. Y este sería un poco el esquema, ¿no? Simplemente el suero entra en el digestor, el biogás se va produciendo, contamos el biogás, almacenamos este biogás para llevarlo cuando lo necesitemos a los generadores o a la caldera. Y por otro lado tenemos la salida de digestato, que lo almacenamos y con una bombita pues lo sacaríamos cuando quisiéramos para llevarlo a la agricultura, ¿no? Otro ejemplo de una granja de gallinas, en Tenerife, por ejemplo, que algunos lo consideramos, que también podrían producir 32 kilovatios eléctricos o sea, tendrían capacidad para producir 32 kilovatios de potencia de electricidad en la granja. Y supondría un ahorro de casi 4.000 euros, de más de 4.000 euros mensuales, al precio que está la electricidad ahora, hoy en día, ¿no? Bueno, al final la instalación, suponiendo que costara entre 165 o 220.000 euros, que es un coste elevado, pero el retorno de la inversión estaría en 3-5 años, estaría devuelto, y esto sin contar con que hay subvenciones que te llegarían a cubrir hasta el 40-70% de la inversión, dependiendo del tipo de ganadero que sea.
Y a todo esto, esta es la pata energética, que quizás es la más importante de este proceso, pero luego está la parte de agrícola, que es aprovechar el digestato para cultivos, ¿no? Entonces nosotros hemos estado haciendo ensayos de fertilización durante este tiempo, tanto con cultivos forrajeros en la escuela. Bueno, ahora verán una parcela que está al lado de los digestores, que ahora no está plantada, pero que estuvo plantada con forrajeros y estuvimos aplicando digestato allí por fertirriego y sin ningún tipo de problema. No se apreciaron diferencias, con lo cual eso es positivo cuando lo comparas con fertilizantes minerales. Y también hemos estado haciendo ensayos de fertilización en el Real Club de Golf de Tenerife, que ellos compraban esta gallinaza peletizada que viene de Holanda, y el Greenkeeper tiene mucha conciencia medioambiental y quería mejorar y quería ver posibilidades para cambiar estos subproductos, y hemos hecho ensayos en parcela con el digestato, ¿no? Aquí ven cómo se aplica en forma líquida con este tractorcillo aplicador y tal, y también evaluando pues lo que son la longitud de las raíces, cómo estaba la calidad del césped y tal, sin apreciar tampoco ningún efecto negativo, con lo cual también es positivo. Y también hemos hecho algunos ensayos de fertilización de lechuga, esto más en maceta, más tipo investigación pura y dura y todo muy controlado, comparando el digestato con el lactosuero del que procedía, con un fertilizante comercial ecológico y solo con agua, ¿no? Entonces pueden ver cómo pues la fertilización con digestato iguala los resultados del fertilizante comercial, tanto en peso fresco como en el diámetro de la cabeza, y es mejor que aplicar solo lactosuero. Y además lo que sí vimos es que en los suelos se produce un efecto de acumulación de materia orgánica y de enriquecimiento que sería positivo si queremos recuperar suelos degradados también. Y ya por último, creo, este es otro vídeo, a ver si se... También hemos montado algún biodigestor doméstico, haciendo talleres de autoconstrucción y economía circular, reciclaje. En este caso es la Fundación Irichen, que es una fundación de atención a drogodependientes en Gran Canaria, y montamos un biodigestor doméstico para que puedan tratar los residuos de cocina y cocinar con el biogás que generan. Este tipo de biodigestor se monta muy fácilmente, en unas 3-5 horas. Por aquí producimos los residuos de los restos de cocina, por aquí obtenemos el digestato, y esto que ven ahora desinflado, pues van a ver cómo se va hinchando a medida que se va produciendo biogás. Aquí ya está lleno de biogás, con un 61% de metano. Y ahora pues los chicos de Irichen lo utilizan cada día para cocinar. Aquí ven la primera cafetera que hicimos con biogás. Y bueno, eso es todo por mi parte. Simplemente comentarles que, como decía Javier, mientras dure el proyecto, pues estamos aquí y les podremos ayudar y asesorar un poco. Estas son las cositas que hacemos y que podemos echarles una mano, así que no duden en aprovechar, que no queda mucho. Y ahora si quieren preguntar, a tanto como a Rafael como a mí, o a los anteriores ponentes, pues bienvenidos a ser. Dentro de, como han hecho digestores pequeños para pequeñas granjas, han probado también para casas. Yo pensando que hay muchas casas en el medio rural que tienen ahora mismo pozos negros y eso se está infiltrando. Tarde o temprano tendrán que poner o depósitos que luego hay que vaciar. ¿No han hecho alguna prueba o tienen algo diseñado para casas en entornos rurales para que hagan, para instalar biodigestores y que luego puedan utilizar el digestato? No, y además con los residuos humanos hay que tener mucho cuidado. Bueno, la legislación te obliga a tener mucho cuidado, así que sería un poco complejo. Esta empresa, que distribuye digestores por todo el mundo, que la que se con biogás, ellos tienen modelos para países en vías de desarrollo con baños secos, ¿no? Incluso baños secos, porque otro de los problemas es que nuestras deyecciones siempre van con mucha agua. Al final, la materia orgánica es poca, ¿no? Entonces, con baño seco, pues se podría impulsar a los digestores, se degradaría y podrías producir biogás. El problema es que ahí el digestato, el uso agrícola, yo no lo tengo del todo claro. Vale, no. Bueno, sería referente a aplicarse la ley de los lodos de depuradoras que sí están autorizados o a ser utilizados por un Real Decreto en unas condiciones muy estrictas. Sí. Pero bueno, por lo menos era si la tecnología era aplicable y luego, sí. Si no es para uso agrícola, sí a lo mejor uso forestal u otra cosa, pero por lo menos que si la tecnología pudiera ser aplicable. Sí, la tecnología es aplicable, siempre que reduzcas un poco el contenido de agua, porque en las cisternas convencionales no es demasiada agua. Sí, es demasiada agua.
solamente lo que me da mucho miedo es la legislación que hay, la ley de suelos, todo eso, qué está permitido, qué no está permitido. ¿Te van a permitir hacer biodigestores en las granjas? ¿No te los van a permitir? Pues o sea, es permitido. Después, el Cabildo de Tenerife no tenía un plan de residuos ganaderos que tenía pensado hacer algunas cosas. Eso ya no existe. No, bueno, existió, pero creo que desistieron porque, bueno, creo que económicamente al Cabildo pues no le resultaba muy interesante hacer gestión centralizada de los residuos ganaderos. No sé si alguien conoce más del tema. Pero... Y luego sobre la ley del suelo está permitido, es legal, lo que pasa es que pelea con el ayuntamiento para que te den el permiso, igual que saben todos los ganaderos los problemas que hay para poner cualquier cosa en marcha cuando se quiera hacer algo. Eso de autoconsumo, ningún problema. Sí, no, ningún problema. Y puedes verter a la red y tampoco tienes que tener ningún problema si es menos de 25 kilovatios porque es una pequeña producción y están obligados a darte el punto de acceso. Ahora, por cierto, antes Jacinto me estaba comentando o me recordó que hay una ley del gobierno de Canarias que sacaron con esto del COVID de medidas urgentes para la recuperación económica y tal. Y bueno, en teoría, la Dirección General de Ganadería o el gobierno de Canarias está capacitada para dictar resoluciones para que X granja haga un biodigestor. Y eso no requiere licencia urbanística. Está por encima de la licencia urbanística. Pero, a ver, un par de preguntas. La primera, compañero de Biotec, dijiste que son la única empresa canaria, en Canarias hace CMC, ¿la única o la primera? Porque la primera no. Ah, sí, vale. Pero había más, ¿no? Creo que había alguna más, había. Sí. Por lo que yo entiendo, somos la primera y la única. Anteriormente creo que existía alguna, no recuerdo bien el detalle, que comenzó haciendo CMC, pero lo dejó de hacer porque lo consideraba muy tedioso. Eso escuché una vez, no sé ni quién es, ni dónde estaba, ni idea. Una pregunta muy sencillita. He oído que el compost CMC se le denomina también como ¿cómo se llama? Esto se hace con la lombriz. Ya se me fue el byte, perdón, porque se me fue. Digo, vale. Si me acuerdo de la pregunta porque se me fue. La otra pregunta iba con el tema del biogás porque utilizan el mismo producto, el biogás y el compostaje. ¿Habrá en su momento, si fuera que para toda Canarias esto es posible, habrá suficiente material para hacerlo todo? Porque ahí pueden entrar en una competencia que no convendría. ¿Eso está controlado? ¿Qué puede...? Si quieres yo contesto un poquito y tú el resto. Bueno, como viste las cifras que se han citado esta tarde, materia orgánica hay para dar y regalar. Ojalá se gestionara el 90% de ella. Dicho esto, también un proceso de compostaje, cualquier metodología, puede ser biometanización, puede ser compostaje aeróbico, puede ser otra cosa. Cualquier resto orgánico es compostable. Cualquiera. Los depuradores, estiércoles, lo que sea es compostable. Entonces, que lleguemos al punto de que no existe suficiente materia prima, restos orgánicos para seguir produciendo las empresas que estamos aquí y las que se generen, ojalá llegáramos a ese momento, pero no hay ningún problema por la escasez de recursos. De hecho, yo diría que no se producen más porque muchas veces no hay dónde gestionarlo, ¿no? O sea, por ejemplo,
industria porcina, que además está totalmente paralizada, no hay más cochinos en Canarias porque no saben qué hacer con el purín. Si supieran qué hacer con el purín, habría más granjas de porcino. ¿Me explicas? Lo llaman el caviar del compostaje, ¿es correcto eso? Porque para mí personalmente, de lo que yo conozco, es lo mejorcito que hay, porque lo he hecho manual y hasta cuando está hecho me lo he comido para probar, precisamente me ha dicho, y lo he comido y realmente, bueno, no quiero decir que eso sea riquísimo comiendo, pero que se puede comer, ¿verdad? Y no pasa nada. Esto de que es el caviar, No conozco la denominación, pero yo que fabrico el producto final y sé el aspecto que tiene y las bondades que tiene, no estaría equivocado denominarlo el caviar del compost. De hecho, lo voy a tener en cuenta. Ya, otra vez. El tiempo, lo interesante que yo veo de este compost es que en 2 meses está hecho. Y los otros tardan 4, 5, 6 meses. ¿Es correcto eso? Como que ahí, por eso por lo oído, a la hora de decidirse, ¿no? El decidirse, por eso sería interesante. Bueno, como intentaba explicar con cierto rigor los detalles, no entraba en todos los detalles tecnológicos por aquello de conocimiento empresarial, ¿vale? El proceso es optimizado. Entonces, si yo tengo las condiciones óptimas durante todo el proceso, la descomposición es relativamente corta. Si no lo atiendo, lo abandono, no lo cuido, pues en vez de tardar 2 meses, puedo tardar 4 o 5. Y también, sobre todo, si hago una mala combinación carbono-nitrógeno, también se me ralentiza el proceso. Sí. Sí, otros métodos de compostaje tardan más. Sí. También, como les comentaba, el cobertor geotextil es crucial. Seguramente si no lo usara tardaría 4 meses. Porque las condiciones fluctúan de la noche a la mañana, de primavera a invierno, etc. En invierno sería mucho más ralentizado todo porque no está protegido y el cobertor es fundamental. Y seguir el protocolo y las condiciones idóneas para que los microorganismos funcionen adecuadamente. Han resuelto la mayor parte de los residuos orgánicos procedentes de jardines, de los estiércoles, pero a mí sí me preocupa el tema de las gallinazas. El tema de las gallinazas es un gran problema que tiene Canarias y en concreto esta isla que está en esta isla. Entonces, yo creo que el sistema que comenta de los digestores, yo creo que puede ser una solución a las granjas. Yo no sé qué dimensiones puede tener, las ayudas que pueden haber, específicas, pero sí el resto de, bueno, está Rafael, están la gente están resolviendo el tema de orgánicos, pero sí me preocupa. Yo he trabajado muchos años en platanera y me preocupa bastante en zonas concretas donde se lleva gallinaza. La gallinaza se la quitan encima porque no saben qué hacer y yo creo que es un tema que hay que darle solución. Y yo creo que con estos sistemas posiblemente que sí, produces biogás, produces productos que puedes incorporar como orgánicos a la agricultura. Yo creo que hay que buscar una solución, ¿no? Presentar esto, ¿no? Yo el otro día cuando estuve visitando a ustedes ahí, les dije que nosotros tenemos una finca en Garachico, 5.000 de... Yo soy de extensión agraria, ante todo soy de extensión agraria en la comarca de la metropolitana, yo estaba en la Isla Baja y posiblemente esa finca pueda dar resultados a esto a gran escala de finca, a gran escala de granja, etc. Aquí en un terreno son más de 150.000 metros de terreno y posiblemente sea una vía de salida y de proyecto. Pienso, yo no sé. Es una opción, es una posible solución, igual que hay otras, ¿no? Algo puede ayudar, seguro. No tiene por qué ser la solución para todas las granjas, no tiene por qué ser siempre la misma solución,
Pero yo creo que en conjunto, entre las diferentes opciones que existen, se pueden hacer las cosas bien y solucionar los problemas. Y respecto a la finca que comenta, pues nosotros encantados de ver las opciones que hay, claro. Se puede intentar hacer algo y si el cabildo apoya y tal, pues intentar buscar algo que sea un prototipo para las granjas que existen. Cuando hicimos el curso hace 6 meses a hoy, ¿ha habido algún proyecto concreto? Había una gente de Weimar que también tiene gallinas. ¿Ha habido casos de estudio, casos de negocio? ¿Al final se tranca por un tema de coste o cuáles son los retos que ves? Yo creo que ordenación del territorio, confianza, después, ¿no? Si vas a hacer una gran inversión, todo el mundo quiere saber que funciona antes y es normal. Entonces, pues quizás hay que tirar al principio más de demostraciones y de fondos públicos que permitan hacer ejemplos demostrativos. Esto que tenemos aquí es pequeñito y lo hemos probado para purín y para lactosueros totalmente extrapolable. A lo mejor, por ejemplo, para la gallinaza pues puede generar cierta duda. Pero yo creo que sería eso, ganar confianza de los que están interesados y luego ordenación del territorio sobre todo y financiación, ¿no? Que tengan capacidad de inversión para hacer las instalaciones. Pero rentables son. Y más con los precios de la energía que hay ahora. Yo aportaría una crítica al sistema que tenemos administrativo público que es absolutamente penoso. Seguramente ustedes saben, si quieres montar una serie o una actividad tanto aeróbica como anaeróbica, los permisos administrativos es una pesadilla. Yo le he dicho a la gente de la consejería que sí, el 5.º contenedor que se habló antes, que por fin se va a incorporar después de 20 y tantos años de retraso, todo eso está muy bien, pero yo digo, ¿y quién gestiona eso después? Va a ir al vertedero otra vez. Más ordenadito, porque está a lo mejor el vertedero que hacen ciertos intentos por mejorar la materia orgánica o valorizarla, igual conseguirán un producto que llame la atención a algún consumidor, porque lo que hacen ahora prácticamente no lo quiere nadie. Y como me dijo a mí un gestor de un gran centro de tratamiento de esto, a nosotros nos pagan por marear la basura. Eso creo que resume todo. Con la basura, la vueltan con los aparatos inmensos, eso parece un barbequío, un sacacorchos enorme. Eso me dijeron, yo me quedé petrificado, digo, pero voy a hacerme como que no lo escuché. Entonces, si tú quieres tener este tipo de actividad, dices, bueno, veo una actividad económica, quiero meterme en esto, tengo unos dineros o invierto con un crédito, ten paciencia y ten espaldas. Los permisos administrativos pueden prolongarse 18 a 24 meses. Entonces, el gran problema que tenemos es la existencia de residuos. No solo los que gestionamos los canarios, que somos 2 millones de habitantes censados, sino los 16 que nos vienen de fuera, bienvenidos sean, pero se estima que cada turista genera unos 4 kilos de resto al día. Multipliquen todos los que vienen por 4 kilos diarios por todos los días que vienen. Entonces, hay que hacer algo y la administración no tiene la agilidad para hacer eso. Yo le dije a una persona de la consejería, es muy sencillo, solo cambien un artículo de la norma que diga que el silencio administrativo otorga. Yo presento mi proyecto y usted no me responde en el plazo medio de 2 o 3 meses, yo me pongo a hacer ya mi actividad. Eso sí, cambiar la ley que diga que el silencio administrativo otorga mi proyecto, pero luego usted puede venir 24 meses después o 36 meses después y estudia si mi proyecto industrial, mi proyecto de ingeniería y mi instalación cumple con la normativa, que ya nos ocupamos nosotros que la cumple. Entonces usted venga 3 años después, cuando la administración se haya activado, diga, mira, esta empresa que existe, vamos a ver si lo están haciendo bien y aprobarle su proyecto. Nada más que con cambiar esa ley, funciona. ¿Dónde existe eso? En el País Vasco. Nosotros fuimos a dar un curso de compostaje y hablamos del tema y dice, no, aquí en el País Vasco el silencio administrativo otorga para este tipo de proyectos. No se puede aplicar a toda la legislación, porque si no, se colapsa la sociedad. Pero para ciertos proyectos, simplemente incorporando ese cambio de la norma, todo se gestiona, todos aparecerían nuevos gestores que somos necesarios,
¿Cuántos somos? 4, 5. Otros solo trituran, hacen triturado y se acabó, no valorizan. En Tenerife, en Canarias no lo sé. Entonces, si queremos realmente resolver el problema, que es un problema inmenso, ellos tienen mucho que hacer, que es agilizar la administración. Y no me vengan con pamplina. Que si el estudio de impacto ambiental, bien, todo eso yo lo hago, les presento su proyecto, ustedes no me respondan, denme el silencio administrativo, otorga, yo lo hago, cumplo con todo, hago mi informe ambiental, lo adjunto a mi dossier, y cuando usted venga 14 o 4 años después a ver si aquello está bien, si está mal, me multa. Pero mientras yo he gestionado por una media de 3.000, 4.000 metros cúbicos al año. Pero como esto es lo que es, alguien dijo antes, creo que fue Jacobo, que dijo que el Cabildo seguiremos incumpliendo y haremos la vista gorda. Que eso lo escuches tú de la propia administración es para poder dispararle a alguno, digo yo, ¿no? No sé. No estaban grabando. Esto que no conste nada. No, allí no estaban grabando, entonces ese es un detalle. Bueno, pues si no hay más intervenciones y ya que me ha tocado hacer la presentación de la jornada, pues también las clausuro. ¿Se puede decir así? Sí, perdón. Aquí, ahora lo que vamos a hacer, ¿vamos a ir al laboratorio o no? A la planta solo, vale. Pues vamos, si les parece, a la plantita piloto que tenemos aquí, que está a 3 minutos andando. ¿De acuerdo? Ya lo dejamos así, sí. De ahí ya cada uno que haga. Venga, estupendo, gracias. Muchas gracias.